La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar acerca de la elección o la predestinación, lo que Pablo está hablando en Romanos 8 y 9. Vamos a comenzar en el versículo 28, después vamos a regresar al contexto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Déjenme hablarles un poquito acerca de la historia de... Hay se puede decir, una lucha teológica entre lo que se conoce como calvinismo y arminianismo, tomado de una doctrina de Jacobo Arminio. Ustedes pueden ir y agarrar algo de información ahí, hasta en el wiki está Wikipedia. Juan Calvino es del siglo XVI. Él es, vamos a decir que parte la reforma con Martín Lutero, que fue a principios del siglo XVI, en donde Martín Lutero clavó sus tesis en las puertas de la catedral en Alemania. Hubo una, se puede decir, revolución en la iglesia. Hubo un levantamiento en contra de la doctrina católica. Y tal vez eso se le conoce como la Reforma. Y una de las personas que eventualmente salió unos años después fue Juan Calvino, John Calvin. Entonces, en el siguiente siglo, Jacobo Arminio sacó su teología debatiendo el calvinismo. Entonces, yo me voy a enfocar en la palabra de Dios, no en el calvinismo ni en el arminianismo. ¿Ok? Creo que las dos son erróneas como doctrina, porque el Señor no nos puso para andar peleando los unos con los otros. Lo que debemos de enfocarnos, hermanos, debemos de ser cristocéntricos. Cristocéntricos. Y fíjense, una de las cosas de por qué John Calvino o John Calvin no entendió, yo digo que él no entendió en realidad estos versículos de la predestinación. No los entendió porque si los hubiera entendido, no hubiera esta doctrina. No la hubiera, hermanos. Entonces, fíjense bien, esta doctrina de la elección, de la predestinación, eventualmente suena altanera. Suena altanera porque, por ejemplo, si yo llego, vamos a decir, en el calvinismo al conocimiento de la elección y parte de la doctrina se enseña que la salvación no se pierde, entonces ahí ya estoy errado. ¿Ok? Ahora, la razón de, no que todos los calvinistas sean así, pero el problema con el calvinismo es de que la gente tiende a lo que hacen todas las doctrinas. Yo soy de los elegidos. Yo soy uno de ellos, de los elegidos, de los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso es altivez, hermanos. O sea, Pablo dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice, si yo no tengo amor, nada soy. Si yo conociera todos los misterios, vamos a decir que nosotros entendemos toda la palabra de Dios,
Pero si no tenemos amor, nada somos. Nada somos, hermanos. Entonces, debemos de ser cristocéntricos, ¿ok? Y fíjense, yo voy a comenzar, después voy a regresar voy a hacer tal vez unos 2 estudios, 2 videos, 2 o 3, no lo sé, porque es mucha lectura, pero voy a comenzar con Primera de Corintios 2. Okay, yo debo de comenzar con eso porque es necesario saber que la interpretación de la palabra de Dios, dice Pedro en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro 1, que la profecía no es de interpretación privada. O sea, la palabra de Dios, hermanos, no es de interpretación privada. O sea, no son las personas inteligentes las que van a descubrir lo que quiere decir la palabra de Dios. No, hermanos. Es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos revela la interpretación de las Escrituras. Y fíjense cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 2. Es necesario comenzar por ahí. Y obviamente el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Porque Dios a los orgullosos los mira de lejos. Entonces el orgulloso quiere alegar, quiere debatir cosas que el orgulloso mismo no entiende. Okay. 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se fijan? Debemos de ser cristocéntricos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor por el Espíritu Santo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo pudiera tal vez deducir que Juan Calvino fue una persona muy inteligente, carnalmente. Pero el hecho que una persona sea muy inteligente carnalmente, nunca va a entender los misterios de Dios, hermanos. Nunca, por muy inteligente, aunque tenga un IQ de 200, arriba de 200. No es de interpretación privada, hermanos. Entiendan eso. Fíjense, aquí lo dice Pablo. Vamos a decir, ni el mismo Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles hubiera entendido esto. Porque precisamente Corinto está en Grecia. Se les está hablando a los filósofos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este mundo, no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Se fijan que aquí también habla de predestinación. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, se va al Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, fíjense bien, para los que le aman. Aquí hay una condición para ser de los elegidos. A los que le aman. Toda la Biblia, cuando no entendemos un texto, tenemos que ir al contexto, o sea, al libro. Cuando no entendemos ese libro, tenemos que ir al contexto que es toda la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Fíjense bien. Esto es lo mismo que dice Pablo. Jesús dijo, el que me ama,
cumpla mis mandamientos. El que me ama. Es obvio que si no amamos a Jesús, no los vamos a cumplir. Esa es la condición. El que me ama, cumpla mis mandamientos. Y luego hay un resultado de eso. Si ustedes hacen eso, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Esa es la tierra prometida. Esa es la tierra buena en la parábola del sembrador. Voy a explicar esto. Ok, déjenme explicarlo de una vez. Fíjense bien. Y esto sobre todo se los digo vamos a decir, sobre todo mis hermanos calvinistas, que no entienden la palabra de Dios. Fíjense bien, hermanos y hermanas. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. Eso lo entienden bien. Pero lo que no entienden es de que nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Gálatas 3, Hechos capítulo 10. Ahí tienen dos ejemplos bien claritos de cómo se recibe el Espíritu Santo. Y ya una vez que estoy hablando de eso, fíjense bien, por eso no es bueno criticar a los hermanos cristianos. O sea, criticar a los hermanos y no la doctrina. Fíjense bien. En la doctrina católica se enseña que hay que bautizar a los niños. ¿Ok? En la Biblia no dice que hay que bautizar a los niños. Debemos de ser como niños, ¿ok? Eso lo entendemos. Los católicos no entienden eso, ¿ok? Están errados en eso, no lo entienden, ok, está bien. Pero fíjense, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? O sea, no es por obras, es por escuchar el Evangelio. Entonces, si Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio a través de la boca de Pedro, bueno, resulta que los católicos que bautizan a sus niños siendo chiquitos, no es así como reciben el Espíritu Santo. Pero sí lo reciben por escuchar el Evangelio, el testimonio de Cristo, cuando van a misa. Entonces, no lo hacen como debe de ser, no lo entienden, pero sí lo reciben. ¿Ok? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Pablo les dice, nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Punto. Así es como recibimos el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Cuando Pablo escribe en relación a la elección, tenemos que mirar quiénes son los elegidos del Señor, ¿ok? Ahora, ya una vez que entendemos que recibimos el Espíritu Santo, tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en relación al Espíritu Santo? Les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar del cielo al Consolador. Y el Espíritu Santo los conducirá a toda la verdad. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. El Espíritu Santo eventualmente nos da la paz de Cristo.
nos da la paz de Cristo. Entonces, es el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien cómo es que se pierde la salvación. ¿Ok? Les voy a decir de un caso. Viene una persona, escucha el testimonio de Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo, pero anda con la mujer de su padre. Anda con la mujer de su padre. Él tiene el Espíritu Santo. Por eso es salvo, porque recibió el Espíritu Santo, no por sus obras. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo que está en él es el que le da vida. Pero tiene que escuchar al Espíritu Santo lo que le dice el Espíritu Santo. Siempre les digo, el Espíritu Santo no los va a llevar a la pornografía, el Espíritu Santo no los va a llevar a que anden adulterando, el Espíritu Santo eventualmente los conduce para que amen a sus hermanos. Entonces, nosotros somos salvos por tener el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no está amando, dice Pablo, esa persona que anda con la mujer de su padre, ya lo entregué a Satanás, o sea, le quitó el Espíritu, porque tenemos esa autoridad. Y esa persona que tenía el Espíritu Santo ya no lo tiene. Ya no lo tiene, ya no es salvo. Y vayan y vean lo que dice Pablo. Lo entregó a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo, cuidado con esas personas. Cuidado. Porque el Espíritu Santo es el que detiene a los demonios. Es el que detiene a los demonios. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo para caminar bien, para dar frutos. Si no, ¿cómo vamos a hacer luz en la oscuridad? Por eso Pablo siempre dice que no somos nosotros. El mismo Pablo dice, ya no soy yo, sino Jesús vive en mí. Es el Espíritu de Dios el que está haciendo las cosas en Pablo. Yo hice esto, yo hice el otro. Dice, pero no yo, sino el Espíritu de Dios en mí. A eso se refiere. Entonces, ¿se pierde la salvación? Sí. O sea, fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, reaviva el fuego. En el Antiguo Testamento se puede entender mejor. El Señor les dijo a los levitas, tenían que ofrecer los sacrificios, pero tenían que quemar la grosura, la grasa de los animales. Entonces, el fuego que ellos comenzaron, o el que Dios comenzó en ellos, ese fuego no se debería de extinguir. Está en el libro de Levítico. Entonces, ese fuego es simbólico del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros dejamos enfriar al Espíritu Santo, ¿y cómo lo dejamos enfriar? Cuando dejamos su palabra y dejamos de orar. Así es como se enfría el Espíritu Santo. Que es precisamente lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, ¿ya te enfriaste? ¿Qué te pasa? Reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti. Entonces, Jesús dice, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pablo dice en Gálatas, hagan morir las obras de la carne. ¿Cómo? A través del espíritu, o sea, estando en el fuego del espíritu, para que puedas sobrellevar, para que puedas matar, porque el espíritu, las cosas del espíritu de Dios son más fuertes que la carne. Entonces fíjense, el mismo David dice, cuando pecó, vayan y vean el Salmo 51, le dice, o sea, David pecó y él no tenía contentamiento porque sabía que había pecado, se metió con una mujer casada y no salió embarazada, quiso esconder su pecado, trayendo a su esposo para que se acostara con ella, no se acostó y eventualmente para tapar su pecado mandó matar al esposo.
Entonces Dios usó al profeta y el profeta ahí fue y habló con David, porque él era el rey. David, fíjate que hay una persona aquí que tiene muchas posesiones. Y fue y le quitó la ovejita a esta persona, la única que tiene. Dice, ese debe de morir. Y le dice el profeta Natán, ese eres tú. David, si hubiera sido Saúl, lo hubiera matado al profeta. David reconoció su pecado, hermanos. Esa es la diferencia entre David y Saúl. Saúl nunca se arrepintió. Y David, en el Salmo 51, él sufría y decía, Señor, perdóname. No quites tu Santo Espíritu de mí, no me lo quites. Porque él sabía que Dios se lo podía quitar. Porque él había sido ungido. No me lo quites, Señor. Y el Señor escuchó el ruego de David. La forma, hermanos, de que nosotros perdemos la salvación es si el Señor quita el Espíritu de nosotros. ¿Quién lo quita? Jesús mismo. O nosotros. Nosotros, los servidores de Dios, tenemos esa potestad. O sea, está en la iglesia una persona, recibe el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Jesús. La persona no está amando. No está amando, hermano. Arrepiéntase, hermano. Y hay que predicarle el evangelio. Arrepiéntase. No, ¿a ustedes qué les importa que sí, que yo? Delante de dos testigos, delante de toda la iglesia, y no se quiere arrepentir. Puede venir una persona, ok, ¿sabes qué? Te entregamos a Satanás para destrucción de la carne. Y esa persona, no hay quien la defienda de Satanás. Ese es el hijo de perdición, el hombre de pecado del que habla Pablo. Esa persona ya fue juzgada. Ya fue juzgada. Ahora, ¿esa persona puede regresar a los pies de Cristo? ¿Puede regresar a los pies de Cristo? Solo si se arrepiente. Solo si reconoce su pecado. Entonces, fíjense. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es para los que le aman, ¿ok? En el capítulo 8 y 9 de Romanos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, no porque somos inteligentes, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu del mundo es el espíritu de Satanás. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por ejemplo, le dices a una persona, Dios habló con una serpiente, ¿las serpientes hablan? ¿Una burra habló? En la Biblia dice que una burra habló. ¿Tú crees que una burra habló? O sea, para la gente del natural, esas cosas son locuras. No, que se abrió el mar rojo. ¿A poco tú crees eso? No crean. Son locuras. Entonces, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo.
La mayoría de calvinistas, de líderes, son personas muy inteligentes, muy inteligentes. Pero hermanos, Pablo aquí mismo nos está diciendo, nosotros no debemos de escuchar la palabra de Dios de personas que son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque una persona inteligente le busca y cuando no entiende, cuando no cuadra la doctrina, le buscan y tú le puedes encontrar una forma para darle vuelta a algo que no cabe a la doctrina y decir, oh no hermano, es que aquí no quiere decir lo que usted cree que quiere decir. Ah, ¿no? Sí, aquí no quiere decir que la salvación se pierde. No, sí se pierde, eso es lo que dice. No, hermano, vamos a estudiar esto y luego vienen y hacen un tutti frutti. Hacen un tutti frutti de una forma muy astuta y no son las personas, hermano, es Satanás. Es Satanás. Entonces, por ejemplo, miran a una persona, ¿verdad? No, pues él es calvinista, es líder. Entonces, eventualmente sale su pecado, un pecado muy grave, o nunca fue salvo. ¿Cómo que nunca fue salvo? Nosotros no somos salvos por nuestras obras, es por nuestra fe. Entonces, si nosotros somos salvos por la fe, ¿cómo se pierde? Pues cuando perdemos la fe. ¿Y cuando perdemos la fe? La fe es el Espíritu Santo. Jesús es el autor y consumidor, Jesús es el autor de la fe de principio a fin. O sea, Jesús es el autor del espíritu de la fe. Es el Espíritu de Dios el que tiene fe, no nosotros. Por ejemplo, en Juan, y en el contexto, en otro evangelio, no en el de Juan, por ejemplo, les da la parábola del sembrador. Y luego se las explica. Y luego dice, Señor, ya entendemos esto. Y dice, ustedes no entienden, ustedes todavía no creen. ¿Por qué Jesús les dice todavía no creen? Porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar dentro de ustedes a menos que yo sea, hasta que se cumpla la cena pascual. Hasta que venga la 10ª plaga. Éxodo 12. Una vez que pase eso, muerte y resurrección, entonces yo me voy al cielo y les voy a mandar el Espíritu. Y el Espíritu, ustedes cuando escuchan mi testimonio y lo reciben, entonces ustedes reciben el Espíritu Santo. Ustedes reciben el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les va a ayudar a tener fe. Los va a convencer de pecado. Vayan y lean Juan 14, 15 y 16 en relación al Espíritu Santo. Eso está explicado, está fácil de entender eso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién va a juzgar a Dios? ¿Quién va a juzgar a Dios? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Se fijan? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. ¿Cómo vamos a tener la mente de Cristo? A través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que escuchar al Espíritu Santo, porque es la mente de Cristo. ¿Cómo? Pues nos vienen pensamientos. Entonces Jesús dijo, por sus frutos van a conocer a los falsos profetas. ¿Por qué? Un falso profeta eventualmente va a salir a la luz a sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios no lo está respaldando. O sea, el pecado de Judas eventualmente salió. Se había comprado un terreno con el dinero que se robaba de las limosnas. Eventualmente salió su pecado. Y obviamente vendió a Jesús. Entonces la persona que no ama verdaderamente a Cristo, ¿cómo vamos a amar verdaderamente a Cristo?
reconociéndonos quiénes somos. El evangelio fíjense bien, es simple el evangelio. Nosotros somos pecadores, todo comienza por ahí. O sea, nosotros no hemos hecho nada. Jesús hizo la obra. Nosotros creemos que Jesús murió por nosotros y en eso somos santificados. Tan simple como eso, y como consecuencia recibimos el Espíritu Santo. Pero si recibimos el Espíritu Santo, tenemos que dar fruto para hacer luz en el mundo, para hacer luz en la oscuridad. Si no, de otro modo, entonces, o sea, recibimos el Espíritu Santo y vamos a seguir, vamos a andar en orgías y vamos a andar en los bailes y vamos a andar haciendo las cosas que hace la gente del mundo. No, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios nos conduce no necesariamente a las cosas de este mundo, pero como les digo, ya no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros, el que nos guía, nos conduce, pero hay que obedecer porque no todos escuchan al Espíritu de Dios. No todos escuchan y por eso pierden la salvación, porque no todos escuchan. Ya una vez que una persona le entrega, ya una vez que Jesús y el Padre están en el corazón de la persona, nadie los puede arrebatar de la mano del Señor, nadie. ¿Por qué? Porque les sirven. Pero esto es hasta que llegues a la tierra prometida. Cuando uno come la cena pascual, todavía estamos en Egipto, hermanos. Estamos en Egipto cuando comimos la cena pascual simbólicamente. Esto no lo entienden los calvinistas, porque, o sea, ¿por qué? Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es simbólico. Entonces ellos lo toman literal. Y no entienden que la palabra, a todo lo que está escrito en el libro de los profetas, en los salmos, ahí en la ley, todo eso apunta a Cristo. Y Cristo vino y cumplió todo eso. Todo sin excepción. Entonces una persona que lo quiere descifrar, no va a poder. No va a poder. Está en la palabra de Dios, pero no lo va a entender. Eso es lo que dice Pablo. Entonces fíjense. Todos tenemos un corazón que ama el mundo. ¿Ok? O sea, todos tenemos un corazón de piedra. ¿Ok? Un corazón como diamante, duro. Somos de duro corazón. Por ejemplo, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito el divorcio? Y dice, ¿qué dice Moisés? Dice, bueno, Moisés dio carta de repudio, o sea, se puede hacer eso, pero Jesús dice, Moisés lo hizo porque eran de duro corazón, porque son duros de corazón. Por eso les dio la carta de repudio. Pero no está así en el Génesis. En el Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. O sea, Dios no permite el divorcio. Entonces, ¿quiénes se divorcian? Los que son de duro corazón. Me voy a enfocar en el corazón duro. ¿Por qué yo pongo estos versículos? Porque debo de explicarlo desde el comienzo. Nosotros todos somos de duro corazón antes de servirle a Cristo. ¿Ok? Jeremías 17, del 1 al 18. Este es el pecado, obviamente, que entró desde Adán y Eva. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Acera. Acera era una diosa pagana, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Aquí está la idolatría, aunque es simbólico para la iglesia.
Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, la idolatría. Y perderás la heredad que yo te di. La heredad del pueblo de Israel era la tierra desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo y desde Siria, una parte de Siria, desde el monte hasta el desierto. Esa era la tierra prometida para la carne, para el pueblo de Israel carnal. Pero eso es simbólico para la iglesia. ¿Qué es para nosotros? La tierra prometida es el Padre y el Hijo en un solo espíritu. O sea, nos hacemos uno solo con Jesús. El Cristo en nuestros corazones. Esa es la tierra prometida aquí. Una vez que nosotros ya muramos, una vez que este cuerpo carnal muera, nuestro cuerpo que ya lo tenemos sigue vivo, no morimos. No morimos, ¿por qué? Porque ya resucitamos juntamente con Cristo Jesús. El cuerpo que tenemos espiritualmente de Cristo ya no muere. Ya no muere. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Ahí está, los demonios. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Ahí está la ira de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Es palabra de Dios. ¿Tú confías en los hombres? Eres maldito. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto es, hermanos, cuando no somos justificados todavía. O sea, somos de duro corazón antes de llegar a Cristo. Pero no quiere decir que siempre vamos a tener un corazón de piedra, no. Hay promesa, fíjense bien. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, o se aparta para la iglesia, se aparta de Cristo. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Todo eso es literal para el pueblo de Israel, pero simbólica para la iglesia. Morará en sequedales. ¿Qué es morar en sequedales en el desierto? Estar sin Cristo. Estar sin Cristo puedes tener angustias, penas, puedes tener locura, puedes tener esquizofrenia, o sea, si no tienes a Cristo nunca vas a ser feliz. No tienes paz, no hay paz para el impío. ¿Por qué? Porque me despreciaste. Yo soy el que te doy la paz. Yo soy el que te doy el gozo. Y tú preferiste las cosas del mundo, que el mundo te dé el gozo. A ver cómo le vas a hacer. O que tu dinero te dé el gozo, al que tanto buscas. Entonces todo esto es simbólico, hermanos, de Cristo. Nosotros no podemos adorar a nuestro Padre Dios porque no le conocemos. Pero ¿cómo le conocemos? En Cristo Jesús. El que no honra al Hijo no honra al Padre. ¿Cómo vamos a honrar al Padre si hay que conocer al Hijo? En el Hijo está el Padre. Entonces debemos de honrar a Cristo. ¿Tú honras a Cristo? ¿Cómo lo honramos? Reconociendo que eres pecador y que Él murió por ti. Ahí está la honra ya. O sea, no presumas que tú eres bueno, no lo eres. Jesús murió por ti. ¿Cuándo se pierde la salvación? Cuando una y otra vez andas juzgando a todo mundo porque se te olvidó que tú eres justificado por la fe y tú piensas que eres mejor que otros. Por eso Jesús dijo: no juzgues. O sea, ¿por qué miras la paja de tu hermano y tú no miras el tronco en el tuyo o el palote en el tuyo? ¿Por qué? Porque es más fácil mirar los pecados en las personas que en nosotros mismos. Jesús dice: mira tu propio caminar, cómo andas caminando en relación a mí. Señor, yo soy pecador. Ok.
pero tú me justificas. Todo eso viniste. Gracias, Señor. Ya eres justo. Ahora le puedes quitar la paja a tu hermano. ¿Cómo se la quitas? De la misma forma que te la quitaste tú. Hermano, ¿usted es pecador? Así como yo. A eso vino Jesús. A eso vino Jesús. A limpiarnos de todo pecado con su sacrificio. Usted en eso es justificado. Tan simple como eso. Así es como le quitamos la paja a nuestro hermano. Y esa paja puede ser adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Esa es paja para Dios. Pero es palo cuando un cristiano anda mirando el pecado de otras personas. Es palo, no paja. Entonces, el pecado de condenar a nuestros hermanos cristianos es más grave que el pecado de adulterio o el pecado de fornicación o el pecado de hechicería. Es más grave. ¿Por qué? Porque ahora ya, si tú dices tener a Cristo, entonces te debes de comportar como Cristo. ¿A quién juzgó Cristo? A nadie. A nadie. ¿Quiénes pelearon con Cristo? Precisamente los hipócritas. Jesús les dijo, ustedes son como tumbas blanqueadas. ¿Por qué eran tumbas blanqueadas? Porque no creyeron en Cristo, hermanos, y por lo tanto sus pecados permanecían. Aparentaban que eran buenas personas en público, pero no lo eran. No lo eran. Nadie es buena persona. Nadie es. El único bueno. Y fíjense cuando Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Resulta que Jesús es bueno. Pero Él se hizo maldito por nosotros. Él llevó la maldición. Ahí está la elección. Y ahorita se los voy a revelar. Está en la misma palabra. Entonces fíjense, bendito el varón que confía en Jehová, que confía en Cristo, y cuya confianza es Cristo, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. O sea, es simbólico. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, va a seguir amando, va a seguir teniendo paz, va a seguir teniendo gozo, va a seguir teniendo esperanza porque está plantado, está bien plantado. ¿Cuál es la corriente de las aguas? Es el Espíritu Santo, hermanos. De su ser, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Este es el corazón del hombre. Está hablando del corazón del hombre, no del corazón de Cristo. Porque a veces las personas dicen, hermano, engañoso es el corazón. Sí, pero el del hombre, hermano. No el del Espíritu, no el de Cristo. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará. En la mitad de sus días las dejará. Y en su postrimería será insensato. Está una persona que dice, ay, mis graneros están llenos, dice, los voy a tumbar, voy a hacer otros más grandototes, y entonces sí me la voy a pachanguear, diré, hijo mío, gózatela, dice Jesús, necio, esta noche reclaman tu alma. Esta noche reclaman tu alma. Fíjense, un caso me vino a la mente cuando pasó la tragedia. Recuerdo el día que murió Kobe Bryant. Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos. Él tuvo su tiempo para ser uno de los mejores. Quizás el segundo
mejor de todos los tiempos, o el tercero, no lo sé, pero está entre los primeros 5. Entonces él triunfó. Ahora sí como que el Señor, ok hijo, sígueme. No, ahora quería que su hija hiciera lo mismo. Hermanos, tenemos que dedicarle tiempo al Señor. Entonces, duró poco tiempo. Se fue él y se fue su hija. ¿Por qué? Porque tenemos que darle gloria a Dios, hermanos. El Señor nos deja Salomón dice, hay tiempo para todo. O sea, el Señor nos deja. El Señor nos deja estar en Egipto por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Porque Él quiere mostrar su gloria en nosotros. Pero si siempre queremos estar en Egipto o siempre queremos estar amando este mundo, el Señor dice, hijo mío, sígueme. Sígueme. No, yo quiero gloria, quiero dinero, quiero fama, quiero esto, quiero el otro. Sígueme. No, ahora lo voy a hacer más grande. Necio, esta noche reclaman tu alma. Y a veces la gente, hermanos, ni aún así quieren. Ahora acuérdense, el Señor quiere nuestro corazón. Él no nos forza. Porque en todo caso dijera, yo te voy a quitar ese corazón. Y de hecho la palabra lo dice. Pero entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios? Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Que nosotros no participamos de... Sí, hermano, sí participamos. Eso es arminianismo. O sea, a mí no me interesa lo que dijo Jacobo. Yo me enfoco en lo que dice la palabra de Dios. El Señor quiere nuestro corazón. Entonces el Señor está ahí como diciéndonos, hello, aquí estoy, sígueme. Señor, déjame enterrar a mi padre, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. ¿Qué pasó cuando vinieron unos? Vente. No, pues es que me estoy casando. Y luego viene con otro y dice, vente. Dice, no, pues me acabo de comprar una hacienda, la voy a trabajar. Vente, no quiero. Vente. Y no. Dice el Señor, vayan con los cojos, con los mancos, con los ciegos y llenen el lugar de la fiesta. Porque muchos los llamó el Señor y no quisieron. No, está en la palabra de Dios, no quisieron. Prefirieron sus caminos. Y esos pasajes no los podemos torcer, hermanos. No los podemos torcer. Tenemos que ser honestos. Acuérdense lo que dijo el Señor en el libro de Apocalipsis. Es el que le cambie. Obviamente está hablando del libro del Apocalipsis. Pero que no incluye los otros libros. El que le cambie las cosas a la palabra de Dios. Hay de él o de ella. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, o puede decir Cristo, oh Cristo, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. ¿No se pierde la salvación? Aquí dice, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Qué no se apartó Saúl? Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, fíjense,
Oh, hermano, pero eso está en el Antiguo Testamento. Dios o Jesús es ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, hermano. Esto que le dice al pueblo de Israel, nos lo dice a nosotros también. No me dejes, porque si me dejas, te va a ir muy mal. Vas a estar a merced de Satanás. Así de simple. No me dejes. ¿Qué dice? Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Ya Cristo murió por nosotros. No te salgas de ahí. Es gratis, no te salgas de ahí. No eres bueno, Dios es bueno. So deja que la benignidad de Dios llene tu corazón para que hagas obras benignas. Y eso va a dar testimonio de que el Padre y Cristo están en ti. De otra forma, si no es así, por ejemplo, si alguien dice, yo amo a Cristo, Señor, yo te amo, y aborrece a su hermano. ¿So qué dice Juan? Mentiroso. Eres un mentiroso. ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo y aborreces a tu hermano? El que dice que ama a Dios al que nunca ha visto, ¿cómo puede decir que le ama si nunca le ha visto? Y no puedes amar a tu hermano, que es el cuerpo de Cristo. Eres un mentiroso, no te engañes. Si tú aborreces a tu hermano, a tu hermana, tú no amas a Dios. Entonces, si no lo amas, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que eres pecador y decirle, Señor, yo soy un pecador, yo aborrezco a mi hermano. ¿Qué te dice el Señor? Perdónalo, perdónala. No, Señor, pero me hizo esto. Perdona. No, pero ok. Entonces ahí se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. No quieres. Entonces, ¿qué pasa? Satanás, que está dispuesto para venir y hacerte trozos, donde más te duele. Entonces el Señor, Cristo mismo dice, hágase como Él dice. Le quita el espíritu que lo protegía y está a merced de Satanás. ¿A qué le tienes miedo? Satanás ya lo sabe, porque Satanás es el que pone los miedos. ¿Le tienes miedo a la enfermedad? ¿Le tienes miedo a quedarte en la calle? ¿Le tienes miedo que se mueran tus hijos? ¿Le tienes miedo a esto? ¿Le tienes miedo al otro? Eso te viene por haber dejado al Señor. Hermanos, todos los días se muere la gente. Todos los días se enferman personas. O sea, no pueden decir que no está pasando eso. Eso pasa. ¿Dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Isaías 51:7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis, este es un mandamiento. No temas afrenta de hombre. Por ejemplo, si haces algo y de repente, por ejemplo, a mí me han amenazado de muerte. Te voy a matar. O sea, dice el Señor, o sea, no les tengas miedo. No les tengas miedo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No les tengas miedo. El que venga contra ti por 7 caminos se va a ir. ¿Cuáles son esos 7 caminos? Esa persona, si el Señor no lo mata primeramente, le va a dar 7 demonios. O 7 veces. Si ya tiene 7 demonios y ya tiene los 8, pues se multiplica. 70 veces 7. Y va a resultar un endemoniado como el que andaba ahí, en el que eventualmente era una legión. ¿Y qué va a hacer esa persona? Se va a volver loco. O sea, ahora, ¿qué pasa si una persona viene y nos quita la vida?
pues no pasa nada, hermano, porque seguimos vivos, Cristo resucitó. Pero la palabra de Dios dice que no seremos avergonzados por haber puesto nuestra esperanza en el Señor. No temas afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. O sea, ¿qué te puede hacer un hombre? ¿Qué te puede hacer? El que está con nosotros es más poderoso. Isaías 46, 12 y 13. Una vez le platicaba yo a un amigo que a mí no me gustan las pistolas. De hecho, está hasta prohibido por el Señor. Entonces dice, bueno, y un día si alguien quiere atacar a tu familia, ¿qué vas a hacer? Le digo, bueno, es que yo tengo a Dios. No, pero si vienen, es que eso no va a pasar. O sea, si cuando vengan contra nosotros, la palabra de Dios dice, el que simplemente con que alguien tenga un pensamiento contra ti, si esa persona no se arrepiente, ¿qué dice la palabra de Dios? El que maldiga al pueblo de Israel, ¿qué pasa? Se le regresa la maldición. Porque nosotros no podemos ser tocados, hermanos. Literalmente. Literalmente. ¿Cuándo es cuando somos tocados? Cuando anda. El que vive espada, espada morirá. Eso es diferente. Isaías 46, 12 y 13. Oídme, duros de corazón. Aquí duros de corazón quiere decir los que no tienen la ley. Para la iglesia, ¿quiénes son los duros de corazón? Los que no creen el evangelio. Los que aman el mundo. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, no han sido justificados por el evangelio. Haré que se acerque mi justicia. Ahí está, el evangelio. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Cristo cumple eso. Ezequiel 11, 17 al 21. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vayan y vean el contexto. Yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y les daré la tierra de Israel. En este tiempo estaban sometidos, fue cuando fueron llevados cautivos. En el tiempo de Jeremías, fueron llevados cautivos, mataron a la mayoría de la gente, a ancianos, niños y de todo, mató el ejército de Nabucodonosor, y solamente una cantidad pequeña de personas fueron llevados en cautividad a Babilonia, y estuvieron ahí 70 años. En ese tiempo vivió Ezequiel en la cautividad. En ese tiempo vivió también Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, esta es la profecía, que es para los israelitas, pero también es para la iglesia, es simbólico. Esto es lo que la gente del mundo no lo puede entender, las personas inteligentes. Así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré. Ese ya lo leí. Y les daré, dice, volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Eso es lo que hace el Señor cuando recibimos su Espíritu. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Fíjense, un espíritu nuevo. El mejor ejemplo, se los voy a leer, Jesús lo explica, en el ejemplo de los odres. Si yo nada más les voy a dar el versículo, vayan y vean el contexto. Mateo 9, 17. O Marcos 2, 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nosotros somos los odres. El vino es el Espíritu Santo. O sea, aquí Jesús está hablando de la llenura del Espíritu Santo,
donde nos da un nuevo espíritu. Simbólicamente vayan y vean cómo las águilas, ya cuando están envejeciendo, el pico se les va haciendo así, y llega un punto en donde no pueden comer. Y las alas, eventualmente, también les impide volar. Entonces, ¿qué hace el Señor simbólicamente? El águila tiene que estar al pico pegándole a una piedra para que se le caiga el pico y se queda sin pico, se queda pelona, así chimuela, por decirlo así, y le sale un pico nuevo y también le salen alas nuevas para seguir volando. Obviamente eso está hablando del espíritu que el Señor nos da para que no nos cansemos de terminar la carrera. Ya tenemos espíritu de Dios desde la creación, el soplo de vida ya lo tenemos, pero el Señor promete un nuevo espíritu. Aquí se los acabo de leer, entonces fíjense bien, una vez más. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Lo mismo que dice en Jeremías 31 al 34, cuando habla del nuevo pacto. ¿Pero para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Fíjense, si Dios es ayer, hoy, siempre es el mismo, fíjense lo que dice en Deuteronomio 30 del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ames a Cristo, que ames a nuestro Padre Dios. Yo te mando que lo ames y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. ¿Qué dice Jesús? Ya rompí el pacto antiguo, ya es viejo, ahora hay un pacto nuevo. ¿Qué dice Jesús? Crean en mí, porque ya creemos. Señor, ¿ahora qué más? No teman. O sea, ya está escrito en el Antiguo Testamento. No teman lo que el hombre les pueda hacer. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo les doy. O sea, ya rompió el antiguo, ahora hay un nuevo pacto. ¿Cuál es el mandamiento, Señor? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No como el mundo ama. No, como Jesús ha amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Dando su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo debemos llamar a nuestros hermanos? Dando nuestra vida por nuestros hermanos. Tan simple como eso. ¿Cómo? De acuerdo al ministerio en el que Dios te puso. Unos pastoreando, otros enseñando, otros profetizando, depende del... Otros hablan en lenguas, otros interpretan lenguas. Sírvanle al Señor con todo su corazón. Pero debemos de ser uno. El pastor va a hacer su trabajo de pastor para pastorear a la iglesia con la palabra de Dios. El maestro, yo soy maestro, yo voy a compartir lo que mi maestro me enseña. Yo lo traigo a la iglesia. Ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia. Yo les comparto. Vamos a decir, hay personas que le sirven al Señor
con sus posesiones. Pues yo tengo negocio, yo tengo dinero, a mí no me importa el dinero, pero el Señor dice que yo comparta con la iglesia, con liberalidad, dice Pablo. O sea, le vamos a servir a Dios, o sea, casi todos quieren hacer milagros, casi todos quieren ser maestros, casi todos quieren ser pastores. No, hermanos, debemos de hacer el trabajo que el Señor nos dice. Si uno es evangelista, bueno, evangeliza. Si tú eres pastor de la iglesia, pastoreala. Si el Señor te llama para que seas obispo eventualmente, sé obispo. Si el Señor te llama para que seas esto, hazlo. O sea, le estás sirviendo a Dios. Estás dando tu vida para beneficio de las ovejas, de la iglesia, para exhortación, edificación y consolación. Para amarnos. Tú miras a tu hermano, a tu hermana que tiene necesidad y no la ayudas, dice Santiago, anda y ven mañana. Dice, ¿por qué le dices ven mañana cuando lo puedes ayudar hoy? Ayúdalo hoy, ¿para qué te esperas hasta mañana? Ama a tu prójimo. Comparte de tu comidita. No, pero es que tengo muy poquito. Dale de lo poquito que tienes. La viuda que le dio comida a Elías, le quedaba una porción nada más. Una porción nada más. Dice, ya nomás comemos esta y nos morimos. Le dice, dame a mí primero y luego después come tú. Y no se te va a terminar. Y obedeció. Tú le das a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, nunca se te va a terminar ni la harina ni el aceite. Fíjate, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, ahí está para los que dicen que no se pierde la salvación, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto morirán. No prolongarán vuestros días sobre la tierra donde vas. O sea, no vas a estar con Cristo Jesús. No vas a estar con Cristo Jesús en el paraíso, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. O sea, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde fue a Lázaro, en donde está Lázaro, o sea, en el paraíso, en donde está el que murió en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde está el que murió en la cruz? Está en el paraíso. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor. Escoge. Aquí está el libre albedrío. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Ahí está. Tan simple como eso. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus vidas. Ahí está el milenio con Cristo. A fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ya les di el ejemplo de la dureza de vuestro corazón. En el 7, Mateo 19:7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Porque el mandamiento que
que le dio el Señor a Adán fue: ámense, ámense, coman de todo. O sea, el mandamiento está desde el principio, hermanos. Mateo 15:19. Por ejemplo, le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? O sea, nunca entendieron lavarse las manos en el libro de Levítico. Lavarse las manos quiere decir: no juzgues a tu hermano, no condenes a tu hermano, ama a tu hermano. Lávate las manos, eso quiere decir. No te llenes de sangre tus manos, criticando, chismeando de tu hermano. ¿Quién no es criticón? ¿Quién no es chismoso? ¿Quién no es? Hermano, yo no. ¿Cómo no, hombre? No te hagas. No os hagáis. No os hagáis. La palabra de Dios dice: ¿quién puede refrenar su lengua? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Soy un chismoso, soy un mentiroso, soy un Señor. Yo soy todo eso, Señor. Pero el Espíritu de Dios es perfecto. Entonces tenemos que buscar siempre el rostro de Cristo para llenarnos de Él. Si ya tenemos la mente de Cristo, el Señor nos quita lo chismoso, lo mentiroso. Él lo hace, hermano. Les voy a leer algún versículo. Aquí lo tengo. Nomás denme chancita. Entonces dice Jesús, dice: no es pecado a comer con las manos sucias. O sea, lo que uno come o lo que comas. Por ejemplo, no comer carne de puerco quiere decir: no andes con la gente del mundo. Por ejemplo, mi amigo Ramón. Mi amigo Ramón le gusta ir a ver a las mujeres encueradas, le gusta ir a tomar, le gusta ir a, qué sé yo, a Las Vegas, a apostar. Si yo ando con él, yo estoy comiendo carne de puerco, simbólicamente. Eso es lo que quiere decir: no andes con ellos. Entonces, ahora, el Espíritu de Dios te va a hacer sentir eso. O sea, no te va a llamar la atención. No te va a llamar la atención las cosas del mundo, porque el Espíritu de Jesús está en ti. Entonces, cuando una persona, Pablo dice también, hay personas que dicen que son iglesia y se van a Las Vegas y andan. No andes con ellos, dice Pablo. No andes con ellos. En la iglesia no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque no debemos de comer carne de puerco. No debemos de andar con ellos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eventualmente te vas a convertir como ellos. Por eso yo les digo, el escuchar a personas. O sea, fíjense, hermanos, Jesús lo profetizó. Yo digo: ay, Señor, no. Pues no es fácil entenderlo, especialmente cuando anda uno amando las cosas del mundo. Jesús en Mateo 24 habla de doctrina. Les dice a sus discípulos: no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Para qué? Para perder la salvación. No se dejen engañar. Jesús habla de que el amor de muchos se enfriará, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se enfriará. Pero el que permanezca, ¿cómo? En el que le permanezca el fuego del Espíritu en su corazón, se salvará. La salvación se pierde, hermano. Entonces, ¿qué les dijo? Van a venir personas que van a hablar de mí. Son cristianas. Son cristianas. Y dirán: el tiempo está cerca. Hay gente que dice: el tiempo está cerca, hermanos. Ahorita hay muchos falsos maestros, hay muchas falsas doctrinas. Entonces dicen, predican a Cristo, eso es bueno. Entonces al último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar sobre todo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las doctrinas nos dividen, hermanos. Nos dividen. Los calvinistas critican mucho y juzgan mucho al católico, al testigo de Jehová, al evangélico. A las personas, no la doctrina, a las personas.
Entonces, ahora, ¿se pueden decir nombres? Digo, a menos de que Pablo erró, pero Pablo dice, cuídense de Alejandro y Mineo, cuídense de ellos, porque me hicieron mucho mal. O sea, se opusieron. Entonces yo les digo, a veces hay personas que parece que predican bien. Yo les digo, cuídense de John MacArthur. Hay muchos calvinistas que parece que hay amor en ellos, pero no lo hay, hermanos. No lo hay. ¿Por qué? Porque lo raciocinan carnalmente y no espiritualmente. O sea, no, fíjense bien, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y no está hablando que se están amando los calvinistas con los calvinistas, no, está hablando de que los calvinistas van a amar a los arminianos, los católicos van a amar a los testigos de Jehová, los evangélicos van a amar a los católicos. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, si ustedes van al libro del Apocalipsis, Jesús se pasea, Jesús anda entre las 7 iglesias. Vayan y mírenlo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Tengo esto contra ti, tengo esto contra ti, tengo esto contra ti. Si no te arrepientes, te voy a quitar del libro de la vida. Tengo eso contra ti. A la iglesia de Filadelfia le dice, mantente ahí. Vas bien, mantente ahí. De las 7, una iba bien. Mantente ahí. Para que nadie te robe tu corona. O sea, puedes perder la salvación. Mantente ahí, no te salgas de ahí. ¿Se fijan? Todos esos versículos, mis hermanos calvinistas no lo entienden. Y como no lo entienden, entonces la gente dice, yo soy calvinista, yo soy de los electos. Y como yo soy de los electos, y luego dicen, la salvación no se pierde, entonces ¿qué le preocupa? Entonces ¿qué anda peleando pues ahí? Si la salvación no se pierde, entonces ¿por qué anda peleando con todo el mundo? Si no se pierde. O sea, la salvación no se pierde, ¿ok? No se pierde, pase lo que pase, no se pierde. Entonces, ¿por qué alegan? El que va a ser salvo, va a ser salvo. El que se va a condenar, ya está predestinado. Entonces, ¿por qué no entienden ese simple raciocinio? No lo entienden. Algo tan simple no lo entienden. Así como decir 2 más 2 son 4. No lo entienden. Si no se pierde, entonces ¿qué está peleando con la gente? Porque del corazón, este es del corazón mundano, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero el Señor prometió que nos iba a cambiar un corazón, nos iba a poner uno de carne. Nosotros ya tenemos un nuevo corazón, el corazón de Cristo. Es en el Espíritu de Dios. Nuestro corazón ya fue circuncidado. La manera de que sabemos que nuestro corazón ha sido circuncidado es si ya aborrecemos las cosas del mundo. Todavía háganse un análisis ustedes, hermanos. ¿Todavía quieren ser ricos? ¿Todavía buscan las cosas del mundo? Si esto es así, hermanos, todavía no han sido perfeccionados en el amor. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, vamos a poder engañar a Dios. Si ustedes todavía tienden a amar al mundo, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Todavía andan en el desierto. Bueno, ánimo, no se desanimen. El Espíritu Santo les está hablando, hermanos. Pongan atención a lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Porque el Espíritu Santo te lleva a atravesar el Jordán, la tierra prometida, o sea, Cristo en tu corazón, para que ya no le tengas miedo a la muerte, para que ya no ames el mundo. Entonces, si todavía amas el mundo,
todavía te llama y te vence el mundo, o sea, porque quieres dinero, quieres sexo, quieres cosas del mundo, o sea, en tu mente, en tu corazón, todavía no ha sido perfeccionado. Entonces sigue adelante, sigue estudiando. Yo oro por ustedes, el Señor lo sabe, por los que escuchan la palabra de Dios. No te desanimes, sigue adelante, pero sobre todo escucha, porque el Señor siempre dice, cuando dice arrepiéntete, quiere decir cambia tu camino, cambia tu caminar. Y el Señor te tiene que estar diciendo qué es lo que estás haciendo mal. Porque el Espíritu mismo nos dice lo que estamos haciendo mal. La cosa es que tenemos que ser atentos a lo que el Espíritu nos dice. Si el Espíritu Santo no te está diciendo nada, pues vas bien y tienes confianza en el Señor, no tienes miedo de las cosas que vienen, pues vas bien. Porque el Espíritu Santo es el que hace eso. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. ¿Se fijan? Se miran bien, pero son lobos. ¿Por qué? Es una persona que viene con una doctrina que parece que la doctrina es buena, hermanos, pero te están robando. Y esas personas te pueden quitar tu corona. Porque yo lo que yo he notado, hermano, es el orgullo. El orgullo. No, los hermanos arminianos. Por ejemplo, un calvinista mira, por ejemplo, a Billy Graham como arminiano. Un calvinista mira, por ejemplo, a David Wilkerson como arminiano. Eso quiere decir que David Wilkerson fue falso profeta, quiere decir que Billy Graham, por predicar a Cristo. Yo no he visto predicador del siglo XX más grande que Billy Graham. No lo conozco, a lo mejor hay, pero para mí el más grande del siglo XX fue Billy Graham. Porque él siempre predicó a Cristo, hermanos. Fue cristocéntrico. Aún el Papa Juan Pablo II dijo no, hasta lo llamó, lo invitó. Oye, pero ¿qué tienes que ver con el Papa que es idólatra? Cristocéntrico. El mismo Juan Pablo II se disculpó con la iglesia cristiana, con la iglesia protestante. No cualquier hombre hace eso, hermanos. Juan Pablo II hizo, a lo mejor no tenía el conocimiento que tenía Billy Graham, pero el Papa Juan Pablo II hizo obras buenas. Entonces, fíjense, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, porque el árbol es bueno, porque es Cristo el árbol, hermanos. Nosotros somos las ramas. El árbol bueno. ¿A poco Cristo va a dar ramas malas? Él lo dijo, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, ustedes dan fruto. Pero debemos de estar conectados a Cristo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, o sea, es entregado a Satanás. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, una persona que es echado al fuego, o sea, va a sufrir. Por ejemplo, un hermano que ya le pasó esto fue el hermano, ¿cómo se llamaba? Era el más famoso en los 80s. Ahorita no recuerdo su nombre, un americano que un día en televisión dijo que le pusieran a una persona y lo ponía frente a un árbol y lo iba a matar. Y eventualmente a los pocos días salió que él le daba
trabajo a prostitutas para que ellas se acariciaran, hicieran cosas de esas, y él se excitaba viendo. Él pensaba que por no tocarlas no estaba, o sea, él pensaba que él estaba haciendo, como él era santo, el hecho de no tocarlas no estaba haciendo una obra mala. O sea, qué cosa más ridícula. Pero esas son las cosas que pasan cuando una persona quita la mirada de Cristo Jesús. Él no tenía la mirada en Cristo Jesús, él la tenía en el dinero. David Wilkerson lo amonestó. Le dijo, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dijo, no, dice, yo soy el hombre más rico. Y a los pocos días salió la persona, la prostituta que trajo la evidencia. Esta persona, miren, me paga, y salió. Entonces ya después sale él, avergonzado, con las lágrimas, pequé contra el Señor. Y bueno, ¿puede él ahora ser un verdadero profeta? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Se arrepintió verdaderamente, y yo no sé, porque yo no ando viendo la vida de esta persona, pero tiene un ministerio en donde sigue predicando la palabra de Dios. Y si mal no recuerdo, en su programa de televisión, él siempre hay predicación 7 días a la semana, 365 días al año. Yo no lo miro, a veces a mi cuñada ya a veces lo miraba, no sé si todavía, por eso sé que todavía anda trabajando en eso. Entonces, mientras estemos aquí, pudiera haber esperanza, que hay esperanza. Hebreos 12, del 1 al 2, fíjense. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y está hablando de los profetas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso nos debemos de despojar, porque nos asedia el pecado, o sea, el espíritu de Satanás nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Aquí está, miren, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, su espíritu que nos mandó, que está en nosotros. Ese espíritu, si nos lo quita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nos lo quita? Y nos lo puede quitar, ¿eh? Pablo menciona que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto se ha pasado en todas las generaciones. No piensen que es en el tiempo del fin. No, es en cada generación. Entonces una persona nace, crece, hay que dar fruto. La gente no quiere cambiar. Bueno, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el que detiene a que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? El Espíritu Santo. Una vez que Cristo quita el Espíritu Santo de la persona, sale el fruto. Y resulta que es un asesino, es un violador, o sea, los pecados más escandalosos son los sexuales. Es típico. Acaba de pasar, está pasando en la iglesia que viene de Australia. Esto pasa, hermanos. Se sale la evidencia de que en realidad no son personas que están predicando el verdadero evangelio o la palabra de Dios correctamente, porque lo están haciendo con la música, o sea, atraen a la gente con la música. Pablo dice, yo fui con poder. El evangelio tiene poder, hermano. No necesitamos la música para atraer a la gente, no necesitamos el arte para atraer a la gente. Lo más poderoso en esta vida es el evangelio, hermanos. Jesús es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense cómo lo dice Judas. Aquí está. Por ejemplo, hay un predicador. Hermanos, tengan cuidado de ese predicador. Hermano, él es un santo de Dios. Tengan cuidado, hermanos, con esa persona. Por sus frutos los conoceréis. Y luego de repente cae. Dice, hermano, no juzgue. Tenemos que ver qué es lo que está haciendo, hermano.
Si una persona ama el dinero, es obvio que es un falso profeta, porque está dando evidencia que el Espíritu de Jesús no está en él. Entonces va a engañar a toda la iglesia. Fíjense, Judas 24-25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Cristo, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Entonces, es Cristo quien nos guarda de abandonar la fe, pero una vez que lo conocemos, hermano. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu que Él nos manda, Él mismo dijo, ese Espíritu los va a conducir a mí. Son ángeles, hermano. Entonces mucha gente erróneamente piensa que ya es Cristo. No, no es Cristo, son ángeles. Son ángeles. Esos ángeles te van a conducir a mí, porque Cristo lo dice. El Espíritu Santo, los ángeles, les van a exhortar, les van a redarguir, los van a convencer de pecado. Entonces, si tú le haces caso a los espíritus, a los ángeles de Dios, ellos te van a traer al Padre y al Hijo. Y ya cuando recibes al Padre y al Hijo y en tu corazón, eso es poder, hermano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y eso puede pasar a cualquier hora. No sabemos cuándo. Por eso debemos de estar despiertos. Entonces, recibimos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos conduce. ¿Qué nos dice? No estás en el camino correcto. Por eso no dimos fruto, porque no andábamos en el camino correcto. Seguimos avanzando. No damos frutos. ¿Por qué? Porque cuando vino la persecución por causa de la palabra, no dimos fruto. Seguimos caminando. No damos fruto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la mirada en el mundo. Queremos dinero, andamos en los afanes de este siglo. Y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y no damos fruto. Todavía no tenemos paz. Todavía no tenemos el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque todavía no lo entendemos. Entonces un día el Señor abre nuestro entendimiento para entender el Evangelio. Lo entendemos, entramos en el gozo del Señor y nos da paz. Y nos da paz. Ese ya es Cristo. Te has convertido en un siervo de Dios. Ya ahora le sirves a Cristo. Ahora sí, ya nadie te puede apartar del amor de Dios. Nadie. Una vez que tienes a Cristo en tu corazón. Pablo dice lo que dice porque, porque él sabe que el Espíritu Santo nos enseña, hermanos. Él sabe que Juan mismo lo dice. Ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña. Y entonces, ¿quién puede saber más? Fíjense bien, ¿ok? ¿Quién puede saber más? John MacArthur, que sabe mucho, se conoce mucha palabra de Dios de memoria. Por ejemplo, R.C. Sproul. Por ejemplo, San Agustín, Jacobo, Juan Calvino, Lutero, o los teólogos más famosos. ¿Sabrán más ellos que el Espíritu Santo? ¿Sabrán más que el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es el que lo sabe, hermanos. Entonces, ¿a quién debemos de seguir? Al Espíritu de Dios que nos conduce a Cristo. El Espíritu de Dios no te dice sígueme a mí, no, sigue a Cristo. Entonces el Espíritu de Dios siempre te va a conducir a Cristo. Entonces el Espíritu de Dios te puede enseñar, puede traerte la mente de Cristo, pero tienes que estar despierto. Entonces resulta que los calvinistas, muchos de ellos no creen en los dones espirituales. Por eso es herejía. Ahora les digo, no todos, algunos sí creen en los dones espirituales. Entonces, si no creen en los dones espirituales, no creen a los profetas, no creen el hablar en lenguas que sea de Dios, no creen que se pueden interpretar las lenguas, no creen, de repente dicen que sí se pueden hacer milagros, pero no creen en los dones espirituales, o sea, se contradice. Por eso es herejía, hermanos. Yo, por ejemplo, escucho de vez en cuando a John Piper. John Piper cree en los dones espirituales, por eso le digo que no todos los calvinistas. John Piper no ama, pero es calvinista. Es calvinista. Entonces, John Piper tiene un gran problema ahorita. Su hijo tiene un programa donde tiene muchas personas que lo siguen. Él es ateo. Entonces él cree en la elección. Él está mirando que su hijo se va al infierno. No fue elegido su hijo. Imagínense el peso que debe de ser. ¿Qué es mejor? ¿Escuchar al Espíritu Santo o aferrarme? Yo oro por mi hermano John Piper para que el Señor le dé paz, y él es un hombre espiritual. Yo no conozco su corazón, pero la doctrina es errónea. ¿Por qué es errónea? Porque si su hijo está dando evidencia de que no es de los electos, entonces ahí tiene un dilema en relación a si es salvo él y toda su casa. No está siendo salvo toda su casa. Entonces, ¿por qué? Porque su hijo se apartó. Entonces, eso no es tener paz en el Señor, hermanos. Entonces, ¿qué sería lo más apropiado? Hablar con mi hermano John Piper, hermano. Usted erróneamente no entiende el plan de salvación de mi Señor. El Señor eligió los elegidos. Lo dice la palabra de Dios, pero lo malinterpreta, no está bien entendido. Entonces, fíjese. Yo ya les di 1 Corintios 2. Déjenme ver dónde estoy, porque voy a hacer la segunda parte. Sí, bueno. Aquí voy a parar y ahora vamos a la segunda parte, en donde ya sabemos en relación al corazón duro. Duros de corazón antes de tener a Cristo. Ahora que tenemos a Cristo, que recibimos al Señor, ya somos creyentes, el Señor nos llama para que le sigamos. ¿Ok? Entonces ya depende de nosotros si le queremos seguir. Entonces, ahora sí vamos a estudiar Romanos 8 y 9. Vamos a mirar el contexto. Y yo me voy a ir también a las Escrituras en relación, también en referencia al corazón, porque ya expliqué que tiene que ver con el Espíritu. Y nos vamos a ir también al libro de Génesis, en donde dice, donde Pablo toma de Génesis acerca de la elección. Ok. La paz de Cristo esté con ustedes.